Hola gente, hoy haremos el siguiente problema. El problema dice, un proyectil es lanzado desde el suelo con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Nosotros podemos observar esto en la figura 4.4 y comienzan con los literales. Antes de yo poder resolver el problema, yo tengo que acordarme que siempre tengo que dividir el movimiento. Mi velocidad es de 10 metros sobre segundos, con un ángulo de 30 grados. Para yo poder resolver el problema, yo necesito dividir el movimiento en X y en Y, es decir, conocer cuánto vale mi velocidad en X y cuánto vale mi velocidad en Y. Yo aquí tendría 10 coseno de 30 y aquí tendría 10 seno de 30. Estos valores puestos en la calculadora me da un valor de 10 coseno de 30, tengo como resultado 5 raíz de 3 metros sobre segundos. No hay problema si ustedes deciden trabajar en decimales, que sería 8.66. Es prácticamente lo mismo, son los mismos solo que escritos de diferente manera. Y 10 seno de 30 me da un valor de 5 metros sobre segundos. Una vez que yo ya tengo definido mis velocidades, ya puedo comenzar a trabajar. Literal A me pide lo siguiente. El tiempo en el que el proyectil llega a su altura máxima. Tenemos que recordar que en altura máxima mi velocidad final vale 0. Yo tengo, para calcular el tiempo en que llego a mi altura máxima, tengo que reconocer que eso es en el eje Y. Yo puedo calcular eso en el eje Y. Y tenemos que recordar que el eje Y está regido por mRV. ¿Qué fórmula me convendría aquí? Sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Antes de eso, recordemos las fórmulas que tenemos para mRV. Tengo velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Y finalmente, desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Son las únicas 3 fórmulas que vamos a necesitar para mRV. Y la única fórmula que yo tengo para mRU es desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo. Como ya se los he dicho en videos anteriores, lo más importante es reconocer si es en X o en Y. Cosa que así yo puedo definir qué fórmulas voy a tener que utilizar. Entonces, sigamos. Me pueden decir, Eric, ¿por qué no utilizas la segunda o la tercera fórmula? Porque a mí me están pidiendo tiempo. Y yo no conozco cuánto va a ser el desplazamiento o yo no conozco cuánto vale mi altura máxima. ¿Estamos claros? Por eso no me sirve ni la segunda ni la tercera fórmula. Recuerden también que siempre que yo tengo altura máxima, mi velocidad final es 0 metros sobre segundos. Se detiene momentáneamente para luego comenzar a bajar. Mi velocidad inicial, como estamos analizando Y, tengo que utilizar la velocidad en Y. Sería 5 menos 10, recordemos que la gravedad tiene un valor de 10 o de 9.8, es básicamente lo mismo. Ese 5 va a pasar a restar y esto queda igualito. Se van los signos negativos y tengo que el tiempo es igual a 0.5 segundos. Esta es la respuesta del primer literal. Segundo literal, el tiempo en el que vuelve el proyectil al suelo. La diferencia entre la pregunta A y la pregunta B es que en el literal B, en otras palabras, me están pidiendo el tiempo de vuelo. Tenemos que recordar también que el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Lo que nosotros calculamos arriba era tiempo de subida. También tenemos que recordar que el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Si el proyectil demora 0.5 segundos en subir, va a demorar 0.5 segundos en bajar, dando un tiempo total de vuelo de 1 segundo. ¿Sí? Recuerden, el mismo tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Si yo ya saqué o calculé el tiempo de subida, también voy a tener el tiempo de bajada. ¿Ok? Literal A y literal B. Sigamos con el literal C. La altura máxima que alcanza el proyectil. Altura máxima sigue siendo un dato de mRV, es decir, yo sigo teniendo que utilizar estas 3 fórmulas. Para yo calcular
la altura máxima, en este caso yo puedo utilizar tanto la segunda fórmula como la tercera. Cualquiera de las dos me va a ayudar a calcular la altura máxima. En este caso en específico me conviene más la tercera porque es más fácil, no tengo que despejar nada. Veamos. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. Mi velocidad inicial, recordemos que estoy utilizando la de y, vale 5. Mi tiempo, recuerden que hasta que yo llego a mi altura máxima, vale 0.5. Menos un medio de la gravedad que vale 10. Y el tiempo que vale 0.5 y eso tiene que ir al cuadrado. Si se dan cuenta, no tengo que despejar nada. Si yo hubiese aplicado la segunda fórmula, me hubiese tocado tener que despejar. Pero tiene que salir lo mismo. Menos 5 por 0.5 al cuadrado, poniendo todo eso en la calculadora me da un valor de 1.25 metros. Quiere decir que la pelota va a llegar solamente hasta una altura de 1.25 metros y luego comienza a bajar. ¿Sí? Ok, literal A, B y C. Sigamos, chicos. El literal D me dice el alcance del proyectil. Aquí ya cambia un poquito la cosa porque cuando a mí me piden alcance, yo ya sé que estoy analizando X. Recuerden, alcance es qué tan lejos llegas. X y X es un dato de MRU. ¿Cuál es la única fórmula que habíamos conversado que teníamos en MRU? Está aquí, ¿verdad? ¿Yo qué tengo? Desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo. Mi desplazamiento o mi alcance va a ser igual a la velocidad que yo tengo en X. ¿Cuál era esa velocidad? 5 raíz de 3 o que era lo mismo 8.66. Ustedes eligen con cuál trabajar. Y el tiempo, aquí quiero que tengan mucho cuidado. Si yo reemplazo 0.5, yo solo estoy calculando la mitad del alcance. Recuerden que 0.5 segundos es el tiempo que se demora para llegar hasta este punto. Para yo poder calcular el alcance total necesito el tiempo total de vuelo, es decir, un segundo. En otras palabras, mi alcance será de 8.66 metros. ¿Sí? Y por último, me pide literal E, la velocidad del proyectil cuando llega al suelo. De manera bastante teórica, si mi partícula sale aquí, mi proyectil, mi objeto o lo que yo esté analizando, yo aquí tengo una velocidad en X de 8.66 metros sobre segundos. Y aquí tengo una velocidad en Y de 5 metros sobre segundos. Cuando la partícula esté de regreso en este punto a la misma altura, voy a tener la velocidad en Y, ¿cuánto va a ser? O la velocidad final va a ser de menos 5 metros sobre segundos. Y a la derecha va a seguir siendo 8.66 porque eso no cambia. Si ustedes no me creen, lo podemos comprobar. Esto es de manera teórica. Yo sé que estas van a ser las velocidades. Sin embargo, vamos a comprobar. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Recuerden que estamos calculando la velocidad en Y. Recuerden que X no cambia. ¿Por qué no cambia X? Porque X está regido por MRU. Velocidad constante. Siempre va a ser la misma. Entonces esto sería velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad con el tiempo. Yo quiero saber cuánto vale mi velocidad final si es que yo partí con una velocidad de 5. Miren. Yo teniendo una gravedad de 10 y mi objeto, mi pelota, mi partícula viajó durante un segundo. Recuerden que todo esto lo hizo en un segundo. ¿Estamos bien? Entonces esto sería velocidad final es igual a menos 5 metros sobre segundos. Y aquí queda comprobado que sale lo mismo. Ahora, tienen que tener en cuenta que literal E no me está preguntando cuál va a ser su velocidad final en Y, ni tampoco me está preguntando cuál va a ser su velocidad final en X. Me está preguntando por una velocidad final, o sea, por una velocidad final total. ¿Cómo hacemos eso? Si yo tengo la velocidad en X y tengo la velocidad en Y, la velocidad final total va a ser, recuerden que esto se puede calcular mediante un pitagorazo, sería 8.66 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y todo esto tiene que salir básicamente 10 metros sobre segundos. La misma velocidad con la que la pelota partió. Eso tiene coherencia porque está a la misma altura. O sea, yo estoy analizando a la pelota en la misma altura simplemente cuando ya está de bajada.
Espero que con esto el ejercicio haya quedado bastante claro. Si tienen algún otro problema en que quieren que los ayude, me lo pueden dejar en los comentarios. Gracias.